Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigues de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. También en la descripción de este video puedes encontrar el enlace a nuestro Patreon. Patreon es una plataforma en la que ustedes pueden suscribirse y por una módica cantidad pueden seguir aportando a que sigamos haciendo este contenido, que cada vez sea de mejor calidad y, ¿por qué no?, que hablemos de lo que ustedes quieran que hablemos. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? He estado mejor. Llevo toda la semana sintiéndome muy raro. No sé qué tengo. Espero que cuando escuche esto ya sean tiempos mejores y me sienta mejor. Y solamente esto lo digo para recordar lo mal que me sentía. Bueno, ni siquiera me sentía mal. Solo me siento raro, mareado, con dolor de cabeza, indispuesto. Pero de ahí en más, pues bastante bien, ¿no? No es cierto. Me sentía mal y dije, bueno, pues vamos a grabar, ¿no? Para sentirnos bien. Antes de grabar le dije a Lechu, güey, pon los micrófonos. Hicimos prueba de sonido durante 1 hora y no sonaban los micrófonos. Después nos dimos cuenta que Lechu había olvidado conectarlos y estábamos escuchándolo desde el reproductor de la Mac, ¿no? Entonces, mi cabrón dijo, Sergio está teniendo una mala semana, ¿cómo la puedo empeorar? Déjale armar un pedote de 1 hora para ecualizar por una razón bien pendeja, güey. Sí. Pero de ahí en más, bastante bien. Feliz de estar aquí en Los Bardos de la Historia 181. Es correcto. Y el día de hoy no estamos solos. Nos acompaña una invitada recurrente de este bonito podcast. Nada más y nada menos que Jimena Cisneros. ¿Cómo estás, Mena? Ok. Sí. No sabía que iba a ser tan difícil. Tampoco como quisiéramos, ¿verdad? Pero bien. Ok. Cansada. Además de que traemos outfit porque cuando estamos grabando esto todavía no es el 15 de septiembre, entonces pues aunque el episodio no es patrio, ya tuvimos episodio patrio la semana pasada y en el Patreon, que creo que todavía no lo he subido pues, pero va a haber, pero traemos nuestro detalle mexicano, ¿no? Su detalle mexicano. Mexicanos se visten como mexicanos. Les encargo que manden a sus niños con un detalle mexicano, por favor. No bélico. No bélico. No alusiones al crimen organizado. ¿Por qué dirán no bélico cuando lo que estamos celebrando es per se algo muy bélico? Es como la independencia o la revolución. Es como, señora, ¿sí sabe cómo se ganó eso? ¿Qué acontecimiento de Sí, México pero no es bélico? Pero justo les gusta ya después de un rato El Día de la solamente Bandera. romantizar la fecha y no realmente hablar de Contar lo que fue, ajá. sucedió. Ajá. Sí, o sea, es como... Y fue entonces que todos los héroes de la revolución se tomaron de la mano, se abrazaron y dijeron México. Y después cada uno fue desapareciendo misteriosamente y sin dejar rastro, pero probablemente no tuvo nada que ver con que se odiaban entre ellos. Es correcto. Cuando Hidalgo hizo su bandera, la Virgen de Guadalupe salió de la misma y dijo, órale culeros, quiéranse unos a los otros. Cuando en realidad todos los héroes de la independencia y todos los héroes de la revolución se odiaban entre ellos y se mataron entre ellos. Así es. Bueno, para quienes no conozcan este podcast, básicamente cada semana uno de los dos platica una historia de la cual el resto de invitados y Sergio no sabe de qué estamos hablando. Me toca a mí contar la historia y aquí va una pequeña pista con la que trataré de hacer que adivinen, o tal vez no. ¿Están listos para esta pista? Ujú. Sí. Esta es la historia de un domingo de bajón. Ok. Vas a contar la historia de la Gran Depresión. No. Eso fue jueves, creo. Pero seguro ese domingo se sintieron muy mal. ¿Qué no fue el viernes? Ah, claro, Black Friday. Igual no es domingo. Pero seguro el domingo se sintieron muy mal. Sí, pero si el viernes se sintieron mal, el domingo todavía peor. ¿Por qué los viernes siempre valen verga las bolsas? También lo de Japón también fue un viernes, ¿no? Sí. No sé. Es señal de que debemos dejar de chambear los viernes. Sí.
Sí, es que ya después de 5 días de estar trabajando, siento que el viernes uno ya nunca toma decisiones sensatas. Ujú. Y justo uno de estos güeyes toma decisiones de que, ay, ya saca todo y vuelve a lo invertir. ¿Qué? ¿Lo rompí? No mames, las casas. ¿Qué? ¿Tú tienes alguna idea de qué vamos a hablar? El domingo de Pascua. Ya. El domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Domingo Nazaret. de Ramos. Ajá, sí. Digo, a Jerusalén. Eso. Ujú. No, no tiene, o sea, a ver, directamente nada que ver con Jesús, pero, o sea, Todo tiene que ver con Jesús. exactamente, ¿no? Porque está en todas partes. Exactamente, ¿no? Y Sí. Jesús son 3 personas y una. No. El domingo es un día de bajón para muchas personas. Suele ser como el agüite de que ya se te está acabando el descanso. En unas cuantas horas te vas a tener que dormir porque hay que despertarse temprano a jalar. No a huevo. ¿Eh? No a huevo. O forzarla y pasarte a la verga el día siguiente. También es otra opción. El domingo también marca para muchas concepciones de la vida el inicio de la semana. Entonces, eso también supongo que a algunas personas les funciona. Nosotros que nos adaptamos a un horario laboral, una jornada laboral occidental, pues la semana suele empezar en lunes. ¿Por qué verga empezarías tu semana en domingo, güey? Ni idea, ¿no? Para que los vergas puedan decir, ya descansaste esta semana, ya a chambear. Pero si inicias tu semana en domingo, descansas descansas el viernes. Entonces da igual. El nombrar el día de la semana es solo una construcción social. No, porque la concepción de descansar el domingo es iniciar descansando, trabajas 5 días, descansas. Por eso, pero pues sería recorrerlo. Sí, en realidad es una Inicias construcción el domingo social. y terminas el jueves. Podríamos En realidad ponernos... aquí el problema es tener que trabajar 5 días en Sí, medio, ¿no? exacto. O sea, Y podríamos ponernos todos de acuerdo y decir que la semana empieza el miércoles. nada, tampoco te pases. de verga. Bueno, lo intenté. ¿Qué eran para mí los domingos en mi infancia? Los domingos significaban en muchas ocasiones ir a comer con primos que no me caían tan bien, ver a los Pumas, Su primo con el que desayunaba bien agüitado escuchando esto de nada. que escucha cada podcast, güey. Ajá. Ah, no manches. Bueno, pues es la realidad, tampoco nos llevamos tanto y creo que no sé si nos vamos a volver a ver. Pero que también significaba ver a los Pumas, jugar en CU. Soporífero, el pedo. Tuvieron una buena temporada de las 25 que les vi. También implicaba en muchas ocasiones ver la AAA en Galavisión. Sí. Eso sí estaba divertido. Pero en general... El gol, error de figura. El gol error y figura de acción, claro que sí. La gala de la academia. Las peores Chivas de la historia jugaban en domingo, güey. Cuando se cambiaron al OmniLife, jugaban en domingo, güey. Cuando iban de que 6 personas, güey. De que ni las esposas de los vergas los iban a ver, güey. En general, el domingo sí implica un bajón importante, pero siempre te pone en perspectiva escuchar cuando a alguien le va peor que a ti, y la verdad es que a veces lo disfrutamos bastante, ¿no? Ha habido muchos domingos malos en el mundo. Por ejemplo, en 1923, en Canadá, fue un día de violencia policial durante una huelga de trabajadores siderúrgicos en demanda en reconocimiento sindical. Unos cuantos años después, en el 38, también en domingo, más violencia policial contra manifestantes desempleados en Vancouver. Como no tienen trabajo, pues ya tampoco tienen dientes, ¿no? Mira, creo que aquí con lo que nos has contado veo un patrón. El domingo. Es correcto, el domingo está mal en general, cancelen los domingos. Un poquito antes ya sucedía, por ejemplo, en Inglaterra, que un domingo también hubo un día de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía, o en 1911, cuando una carga policial contra una multitud de manifestantes empezó a disparar. Sí, es que algo tiene el domingo que provoca esos pedos. Es lo único que yo veo en común con todo esto que me estás diciendo. Sí, bueno, un domingo también de 1941 en Polonia, hubo una masacre de cierto grupo religioso y antes de eso, todos estaban aglomerados en un gueto en Stanislav. Eso no solamente pasa en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, también en 1916 la masacre de Everett, una confrontación violenta entre la policía y trabajadores en huelga en Washington. Y, ¿por qué no?, en 1965, cuando una represión violenta de una marcha por los derechos civiles por parte de las fuerzas del orden estatales y locales, pues terminó también con varios heridos y un par de fallecidos. Oye, qué peligroso es manifestarse en domingo, ¿eh? Sí. Exactamente. Así como el Sí. martes ni te cases ni te embargues, en domingo No te salgas. manifiestes. Sí. Sí, creo que otra cosa recurrente aquí es la represión policial, ¿no? Domingo y represión policial. Ah, creo que diste justo en el clavo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ah, con que eso era. Vamos a... Yo nada más pensé en el domingo.
Bien agüitado. Y a pinches domingos. Y luego los Pumas. Y luego dices, pues hoy no tocan los Pumas. El Toluca. Y luego hay domingos donde es Pumas Toluca. Sí. Pero bueno. Pero ¿qué tal cuando salía House of the Dragon en domingo? Interesante. Sí, nada mal. La academia tenía sus galas en domingo. Ahí estaba votando yo por Erasmo Catarino. Ujú. Creo que la Casa de los Famosos también... Pues Algo pasa en domingo. normalmente los shows prime de cualquier televisora se estrenan en domingo a ven, las qué 8. padre el domingo. Por ejemplo, Los Soprano durante mucho tiempo pues se estrenaron en domingo. Sí, Breaking que era la serie Bad, Prime de HBO. El final de Breaking Bad fue en un domingo. Lost pasaban los lunes. Para los marihuanos. Ya se divirtieron los que trabajan. Ahora es turno de los marihuanos. Sí, las televisoras ponen sus programas principales en domingo. El otro día, no tiene nada que ver, pero pues ya lo mencioné, ¿no? ¿Y cuándo más voy a poder hablar de esto? Me puse a leer en la Wikipedia de Lost. Porque dije, ¿qué habrá sido de Lost? Sí ¿no? pasa. Y dije, yo vi las primeras 5 temporadas y recuerdo que poquito a poquito se fue yendo al pito. ¿Qué pedo? El final ya es una mamada, güey. El final ya es una turbo mamada, güey. O sea, verdaderamente entiendo por qué la gente estaba tan emputada. Es top finales más vete a la verga de la historia de la tele, güey. Pero lo importante es el camino. Lo importante es que no se murió Hugo, que era el gordito y era el único que no era una mierda de persona en esa serie. El que en How I Met Your Mother es el Jinx. El Jinx, ajá. Claro. Bueno, hablemos de domingos. Pero antes de eso, hablemos, como ya platicaba... Juan Domingo Perón. hablemos, como ya platicaba Mena, de la policía y lo mal que nos cae. Pero para ello habrá que citarnos en un contexto muy específico. Y esta era la década de 1870. ¿A dónde nos dirige nuestra historia? Nada más y nada menos que a Irlanda. Los nacionalistas irlandeses del Partido Parlamentario Irlandés, el IPP, habían estado demandando un Home Rule, o como seguramente decían en Irlanda, un Earl, o autogobierno de Gran Bretaña. Eso sin descartar una eventual independencia total. Algunas organizaciones, como la de Sinn Féin de Arthur Griffith, argumentaban en su lugar por un tipo de independencia inmediata para Irlanda, pero eran minoría. Querían hacerlo paulatinamente. La demanda de un Home Rule fue finalmente concedida por el gobierno británico en 1912, lo que de inmediato provocó una prolongada crisis dentro del Reino Unido, cuando algunos unionistas formaron una organización armada, los voluntarios de Ulster. Esto para resistir una medida de descentralización, al menos en los territorios que pudieran controlar. El Parlamento, a su vez los nacionalistas, formaron una propia organización paramilitar, los voluntarios irlandeses. El Parlamento aprobó una ley de gobierno de Irlanda en 1914, conocida como la Home Rule. El 18 de septiembre de 1914, una enmienda presentada por los parlamentarios para la participación de Irlanda. Pero la implementación de esta ley se pospuso de inmediato por el estallido de lo que en ese entonces se conocía como la Gran Guerra. Uh-huh. No le decíamos la Primera Guerra Mundial porque teníamos esperanza. No es como que decimos, la primera... Era el primer COVID. El primer COVID, ¿no? Que sí fue el primer COVID. Sí. Esperemos el único. No va a ser el único. La mayoría de los nacionalistas siguieron a sus líderes del IPP y al llamado de John Redmond de apoyar a Gran Bretaña y el esfuerzo de guerra aliado en los regímenes irlandeses del nuevo ejército británico. Con la intención de asegurar el Home Rule, sin embargo, una minoría significativa de los voluntarios irlandeses se opuso a la participación de Irlanda en la guerra. El movimiento de los voluntarios se dividió, y la mayoría se fue para formar los voluntarios nacionales. Bajo Eoin MacNeill, sostenían que mantendrían su organización hasta que se hubiera concedido el Home Rule. Dentro de este movimiento de voluntarios, otra fracción liderada por la Hermandad Republicana Irlandesa Separatista comenzó a prepararse para lo que sería una revuelta contra el dominio británico en Irlanda. El plan para la revuelta se volvió realidad en el levantamiento de Pascua de 1916, en el que los voluntarios lanzaron una insurrección cuyo objetivo era poner fin al dominio británico. Los insurgentes emitieron la proclamación de la República Irlandesa, proclamando la independencia de Irlanda como república. En este levantamiento murieron 400 personas. Sí, de hecho creo que brevemente ya habíamos hablado de esto en el podcast, en el episodio de la historia de Inglaterra. Sí. Que mientras estos vergas estaban en la guerra fue como, güey, están bien ocupados contra los alemanes, güey. Que la verdad es una movida genial, ¿no? O sea, te esperas a que el güey que odies más esté agarrando con alguien de su tamaño para empezar a robarle cosas de la casa, güey. Sí.
Sí, esto fue justo una puerta que se abrió en uno de esos capítulos, pero ahora vamos a indagar un poco más en qué pasó, ¿no? Dentro de ese levantamiento. Pues mira, 2, 3 sí traemos los colores de Irlanda, nomás quita el rojo. Ahora va el rojo, ¿eh? Se limitó casi exclusivamente a Dublín y fue socofado. No puede ser. Sofocado en una semana. Pero la respuesta británica, ejecutando a los líderes de la insurrección y a miles de activistas, galvanizó el apoyo al separatista Sinn Féin. Este partido que los republicanos primero adoptaron y luego tomaron junto con seguidores de la condesa Markievicz, quien fue la segunda al mando del ejército ciudadano irlandés. La ejecución de los líderes del levantamiento por parte de los británicos también aumentó el apoyo en Irlanda, tanto para una sublevación que lograra la independencia como para una república irlandesa independiente. Y es lo que pasa muchas veces con estos movimientos. Cuando los sofocas tan violentamente, nada más martirizas el movimiento original y le das más fuerza a la iniciativa. Uh-huh. Por eso, como don Porfirio, si vas a matar unos, mata a todos. Mata a todos y que nadie se entere. Exactamente. Cualquier persona que se enteró, lo matas. Ya saben, ¿no? Corro, no grito, no me levanto en armas contra don Porfirio. No dejo No dejo rastro. No dejo rastro. Este apoyo se incrementó aún más debido a la decisión del gobierno británico de mantener la ley marcial en Irlanda hasta noviembre del 16, el arresto de los críticos irlandeses de las políticas del gobierno y la posibilidad de la conscripción se extendiera a Irlanda. Me da mucha risa pensar en todo esto porque yo la verdad es que me sigo imaginando a los irlandeses como duendes. Todos vestidos de verde y pelirrojos, pero enojados. Con suequitos, persiguiéndose así. Clac, 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 clac. Pero con su arma como la de Finley de la WWE. Así se revelan con el chelele. Fíjate que yo como he visto... tuve un rato que no sé por qué veía mucho como de este cine... Pues es que es como medio cine indie y inglés, británico, irlandés, Ajá. donde te ponen a los irlandeses, pues como son, ¿no? Bien borrachotes, bien violentos, bien, o sea, yo neta sí me los imagino, pero pirados a los cabrones, güey, o sea... En abril de 1918... Pero todos con duendes, o sea, así Sí, como, sí. como piratas que traían cotorritos, pero traían su duende. Todos con cargando una ollita de oro. Sí. Su duende con filero y con oro así en su hombro. Y así hablan además. Sí, claro. ¿Qué quiere? La hora, güey. Oro, güey. En abril del 18, el gabinete británico, ante la crisis causada por la ofensiva de primavera alemana, intentó con una política dual vincular simultáneamente la promulgación de la conscripción en Irlanda con la implementación del Home Rule. Esto se expone en el informe de la Convención Irlandesa de 1918. Esto no hizo más que enojar más a los nacionalistas irlandeses, alienarlos más y producir manifestaciones masivas durante la crisis de la conscripción. En las elecciones de 1918, los votantes irlandeses mostraron su desaprobación de la policía británica, pues le otorgaron al movimiento Sinn Féin 73 escaños de 105, contando entonces con el 70% de los escaños irlandeses del Parlamento, 25 de los cuales no tuvieron oposición, se presentaron como únicos candidatos. El Sinn Féin ganó el 91% de los escaños fuera del Ulster, con el 46.9% de los votos emitidos, pero estaban en minoría en el Ulster, donde los unionistas eran mayorías. El Ulster está en la región noreste de Irlanda y, como pequeño spoiler, es un pedo aparte lo que pasó en el Ulster. O sea, de hecho, habrá tal vez una extensión de este capítulo en el Patreon, lo adelanto, que involucra hadas y cuentos y adiós. Ay, qué padre. A ese sí invítenme. No para el Patreon. No. Ya estás en este. Como que haces invítenme. El Sinn Féin, bueno, ya Que vimos. son muchas fechas. Ahorita Y empieza. yo no dormí. Ahorita empieza la sangre. Ok. Bueno, el Sinn Féin se comprometió a no sentarse en el Parlamento del Reino Unido en Westminster, sino a establecer un Parlamento irlandés. Ganamos nuestros escaños, pero no vamos a ir allá. Aquí vamos a hacer el pedo. Este parlamento fue conocido como el primer Dáil y su ministerio, llamado el Oireachd, compuesto únicamente por miembros del Sinn Féin, se reunió en la Mansion House el 21 de enero de 1919. Este Dáil reafirmó la proclamación del 16 con la Declaración de Independencia de Irlanda y emitió un mensaje a las naciones libres del mundo que declaraba lo siguiente: y estado de guerra entre Irlanda e Inglaterra. Sí decía el aviso.
Los voluntarios irlandeses fueron reconstituidos ahora como el Ejército Republicano Irlandés o el IRA. El IRA. El IRA fue percibido por algunos miembros del Dáil Éireann como un mandato para hacer la guerra a la administración británica. El corazón del poder británico era la administración del castillo de Dublín, a menudo conocida por los irlandeses como el castillo. El castillo. Pues sí, si era el único, pues sí. Pero tiene una connotación importante porque era llamarlo el castillo, lo nombraba como el castillo principal de las islas y del reino, dando por secundario... No es el castillo, es el castillo. El castillo. El jefe de la administración del castillo... No, el jefe. El jefe de la administración del castillo era el Lord Teniente, a quien un secretario principal rendía cuentas, lo que en palabras del historiador británico Peter Cottrell llevaba a una administración famosa por su incompetencia e ineficiencia. A pesar de tener su castillo, pues lo administraban bastante mal. No hay nada que me apasione más de la historia que ese momento específico en el que la colonia que sea dice chinguen a su madre, no, ya basta, y se levantan, pero sobre todo me mama cuando empiezan a pasar los levantamientos contra Inglaterra, güey. Sí. Que Inglaterra es como, somos una familia feliz, ¿verdad? Y voltean para África y neta los africanos es como, vete de mi tierra o mato a todos, no me importa. Irlanda estaba dividida en 3 distritos militares. Durante la guerra, 2 divisiones del ejército británico, la quinta y la sexta, estaban basadas en Irlanda, con sus respectivos cuarteles generales. Para julio del 21, había 50,000 tropas británicas en Irlanda. En comparación, había 14,000 soldados en la Gran Bretaña metropolitana. Había más tropas en Irlanda que en la Gran Bretaña. Sí. Aunque históricamente el ejército británico había dependido en gran medida de un reclutamiento irlandés, la preocupación por lealtades divididas llevó al redespliegue de todos los regimientos irlandeses. Las 2 principales fuerzas policiales en Irlanda eran la Real Policía Irlandesa, la RIC, y la Policía Metropolitana de Dublín. De los 17,000 policías en Irlanda, ipso facto, 513 fueron asesinados por el IRA entre 1919 hasta 1921. También hirieron a otros 682. De los oficiales superiores de la RIC, el 60% eran protestantes irlandeses y el resto eran católicos, mientras que el 70% de los policías de base eran católicos irlandeses y el resto eran protestantes. La RIC, la Real Policía Irlandesa, también va a ser muy importante para esta historia, pues estaba entrenada para el trabajo policial, no para la guerra, y estaba muy mal preparada para asumir tareas de contrainsurgencia. Hasta marzo de 1920, Londres consideraba que los disturbios en Irlanda eran principalmente un problema policíaco y no los consideraba una guerra. No le aprendieron nada al PRI. No. Todos tus policías tienen que saber contrainsurgencia. Quiero que sepas algo, muchacho. A partir de ahora eres policía y eso significa que eres soldado. Yo no sé arrestar, solo sé matar, o sea. No vamos a discriminar aquí. El propósito del ejército era apoyar a la policía. Durante la guerra, alrededor de una cuarta parte de Irlanda fue puesta bajo ley marcial, mayormente en Munster, en el resto del país. La autoridad británica no se consideraba suficientemente amenazada como para justificarla. Los británicos crearon 2 fuerzas policiales paramilitares para complementar el trabajo de la RIC, reclutadas principalmente de veteranos de la guerra. Los Temporary Constables, que también eran conocidos como los Black and Tans, y los Temporary Cadets, conocidos como los Auxish, los auxiliares. Los cadetes de Linares. Exactamente. El 25 de noviembre de 1913, los voluntarios irlandeses fueron formados por Ian McNeill en respuesta a la Fuerza de Voluntarios de Ulster. También en 1913, el Ejército Ciudadano Irlandés fue fundado por los sindicalistas y socialistas James Larkin y James Connolly, tras una serie de incidentes violentos entre sindicalistas y la policía de Dublín, durante el cierre patronal. En junio del 14, el líder nacionalista John Redmond obliga a los voluntarios a dar a sus nominados una mayoría en el comité gobernante. Cuando en septiembre Redmond alentó a los voluntarios a alistarse en el ejército británico, una facción liderada por Ian McNeill rompió con esta decisión y pasaron a ser conocidos como los voluntarios nacionales. Se fueron con los irlandeses. Exacto. En lugar de luchar por Gran Bretaña en la guerra. Muchos de los voluntarios nacionales se alistaron y la mayoría de los hombres de la 16ª División del ejército británico habían servido anteriormente en los voluntarios nacionales.
Estos voluntarios y el ejército ciudadano irlandés lanzaron lo que sería el levantamiento de Pascua contra el dominio británico, cuando se proclamó la República de Irlanda. ¿De Pascua? Domingo de Pascua. No estaba tan perdida, güey. No, pues no. Gané. A partir de entonces se les conoció como el IRA y afirmaban tener una fuerza total de todas estas pequeñas policías y cuerpos de seguridad y que los escoltas. Imagínate que de repente nos vamos a la guerra y todas las personas que tengan un puesto así como de tipo policía tengan que ir y que los guardias de seguridad de los cotos de que tú qué sabes hacer. ¿Sabes decir que Mira, no? préstame tu INE. ¿A qué casa vienes? Bueno, ¿saben así de que préstame tu INE? Les dan su INE y jamás vuelven, güey. Y ahí tienen a todo el ejército. ¿Cuánto va, güey? 6 días. Puta madre, güey. Es que Sí. no y podemos, las venden, no se las podemos venden pelear. a un morro de secundaria. Los afilian al PRI. No podemos pelear porque nos piden identificarnos. Y dijo un joven que nos las iba a traer. El general del ejército llamándole de que, güey, hay un güey que está dentro, güey. Necesito que, güey, ¿ya te llamaron? Para que nos dejes pasar, güey. Güey, el policía dice que ya te llamó, güey. Puta madre. El oficialismo tomando a los guardias de cotos para defender la nación y que están ya los manifestantes entrando a Palacio Nacional y grita AMLO, ¡Hierren la pluma! Baja la ¡Hierren pluma la y sale pluma! un señor panzoncísimo. Necesito la identificación de un... ¿Están en lista? No estamos Voy a en lista. tener que hablar. A ver. A ver, Le visitantes puedes de decir este tú lado. si me Ah, hablan ¿con- aquí y con me quién dicen ¿con por quién qué no me vienen? contestan. Andrés Manuel López ¿Tienes su número? Háblale. Obrador. No tengo su número. A ver. Entonces, espérame de este lado, deja pasar al residente. Por favor. Claudia, permiso. Buenas noches, Poli. Y ya el poli le habla a AMLO. ¿Qué? No, Lo tenía en silencio. no lo conozco. Perdón, es que lo traigo siempre apagado y acá en la... Ay, un chingo de llamadas perdidas. No, pero no los conozco. No lo dejen pagar. No. Ya, fusílenlos. Y así es como la guardia de el escuadrón de guardias de Coto nos salvaron. La guardia de La guardia. guardia de guardias. Eso y los que te checan a la salida de Liverpool, güey. Tu bolsa. Sonó. ¿Me dejas ver tu bolsa? Traes una pistola. Esos pobres señores cuando iban a las aceras en Andares, los ves ahí de que empieza la balacera y el señor... Nomás abre los brazos y... Llegó mi momento. Pobres señores, güey. Que nomás sueltan su gas pimienta y sus chingaderas estas, las esposas y... Que de material les dan su llavero y una linterna, güey. Sí, güey. Como guardia de museo. Mientras están los narcos así y el güey nomás... Ya. En fin. El IRA tenía cerca de 70,000 hombres. Ahí va. Pero solamente 3,000 estaban activamente involucrados en la lucha. El IRA... A ver, pero. A ver, entonces, estos güeyes sí afiliaron gente como de policías locales al IRA, que era lo que decías. O sea, cuando el servicio británico, bueno, no sé, el equipo británico de policías los trató de reclutar o decir, ustedes pues, son parte del gobierno británico que gobierna Irlanda, muchos irlandeses dijeron, ni madres. Exacto. Y aunque eran policías y técnicamente servían a la corona. Es correcto. Ya había establecidas varias fuerzas de seguridad, ya sea por parte de la corona o por parte de la localidad, o sea, de Irlanda. Y lo único que sucedió fue que al momento en que el Parlamento rompe las relaciones con el Parlamento británico, todos asumen sus lealtades, ya sea que las fuerzas sean intrínsecamente irlandesas o británicas o que dentro de una misma fuerza haya separaciones. Qué cabrón, imagínate tú ser un policía irlandés y decir, güey, tengo que elegir entre darle lealtad al gobierno hegemónico que nos está controlando y que puede que gane, pero eso implicaría voltearme contra mis ciudadanos. O no mis ciudadanos, contra mi gente, güey. Contra el pueblo irlandés, güey. Pero, o sea, hay una posibilidad real de que
se pierde esta sublevación. O Y sea, aquí había una gran característica por la cual decidían si irse para un bando u otro en su mayoría, que era si El eran pisto. católicos o protestantes. Sí, porque ahí en Irlanda también hay un pedo tototototote con el pedo del protestanismo. Correcto. Por eso era importante el dato anterior de cómo estaba dividida la policía, porque la policía británica empezó a reclutar gente sin darse cuenta que estaban reclutando a un 70% de católicos. Ujú. ¿Hay más católicos en Irlanda que protestantes? Para el momento del conflicto eran más católicos que protestantes, es correcto. Qué mal que para el momento. Sí, De que para el fue importante aclarar. El IRA desconfiaba de los irlandeses, porque ya sabes, los irlandeses son los peores enemigos de los irlandeses. Porque muchos habían luchado en el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial. Y el tema de la lealtad que tienen ya como Sí, soldados, más que como policías, era Sí, bastante preocupante. Sí. Hubo algunas excepciones, como Emmett Dalton, Tom Barry y Martin Doyle, quienes después terminarán siendo incluso líderes dentro del movimiento irlandés. La estructura básica del IRA era la columna volante, que podía tener entre 20 y 100 hombres. Finalmente, Michael Collins creó el Squad, compuesto por pistoleros bajo su mando, encargado de misiones especiales como el asesinato de policías y de espías. Chinga tu madre. Los años entre el levantamiento de Pascua del 16 y el inicio de la Guerra de Independencia del 19 fueron bastante culeros. Thomas Ashe, uno de los líderes de los voluntarios, encarcelado por su papel en la rebelión de 1916. Me acordé de la película Nosotros los Nobles, perdón. Ash, ¿qué son esas mamadas de Ash? Puta madre. Murió en huelga de hambre tras un intento de alimentación forzada en su huelga de hambre. Le pusieron un embudo y le trataron de meter una calabaza completa como a Patricio. ¿Cómo que no vas a comer, cabrón? Y la calabaza completa de las de Halloween. El güey nomás se le hizo la cabeza en forma de calabaza. ¡Se murió! No mames, se murió. En el 18, durante algunos disturbios derivados de la campaña contra el reclutamiento, 6 civiles murieron en enfrentamientos y más de 1,000 personas fueron arrestadas. Hubo redadas para obtener armas por parte de los voluntarios, al menos un tiroteo contra un policía de la Real Policía Irlandesa, la RIC, y también el incendio de una comisaría de los RIC completa en Kerry. O sea, Culiacán. Correcto. Nenuco, mi primer culiacanazo, ¿no? Está cagado. ¿Tú viste completa Peaky Blinders? No lo vi completo. Algo que me mamó de Peaky Blinders, además de que Tommy Shelby es un personaje cabroncísimo, es el contexto histórico que empiezan a meter en la serie, Sí. en el que este verga que es un mafioso, primero de poca monta y después el güey se vuelve Jesucristo de los la ladrones, pero se ve involucrado obviamente en un chingo de intrigas históricas que van pasando. En una temporada, y como el güey siempre está en pedos, siempre tiene que pedir ayuda de gente de súper mala calaña. Lo reclutan unos güeyes que son aristocracia que escapó de la Revolución Rusa y le dan un huevo Sí, de lo vi. oro que tiene que cuidar. Lo reclutan. No me acuerdo cómo acaba por un pedo con el gobierno. El güey termina trabajando para gente de la IRA, consiguiéndoles armas y matando, no me acuerdo qué parte, o que tiene que ser un pedo del gobierno. Entonces, obviamente se mete con socialistas. Ya en la última temporada el güey está de que, literal, es Tommy Shelby contra el fascismo. Y está muy verga esa serie, pues, pero me acordé que una trama importante es que los Peaky Blinders se involucran justo en este pedo y te lo muestran muy chido. O sea, cómo neta, o sea, era un desmadre en Inglaterra ese pedo y cómo el contrabando de armas era súper importante para estos cabrones. Sí. Los ataques provocaron una presencia militar británica importante desde el verano del 18, que solo apaciguó brevemente la violencia y un aumento en las redadas policiales. Yes. Sin embargo, aún no había una campaña armada coordinada contra las fuerzas británicas. En el condado de Cork, 4 rifles fueron incautados de la comisaría de Iris en marzo del 18 y los hombres de la comisaría fueron golpeados unas semanas después. A principios de julio del 18, los voluntarios emboscaron a 2 hombres de la RIC que habían sido enviados para detener un evento, una celebración en la carretera entre Ballingery y Ballyvourney, en el primer ataque armado contra la RIC desde el levantamiento de Pascua. A uno le dispararon en el cuello, al otro lo golpearon y se incautaron carabinas y municiones de la policía. Empezaban a haber pleitos aquí y acá, y balazos aquí, y balazos acá, de gente que se traía un chingo de ganas de agarrarse a putazos.
En noviembre del 18, el día del armisticio estuvo marcado por graves disturbios en Dublín, que dejaron más de 100 soldados británicos heridos. No estaba claro al comienzo del 19 que el Dáil tuviera la intención de lograr la independencia por medios militares, y la guerra no fue amenazada explícitamente en el manifiesto de Sinn Féin de 1918. Ocurrió un incidente el 21 de enero de 1919, un día de reunión del primer Dáil. La emboscada de Soloheadbeck en el condado de Tipperary, que fue liderada por Sean Tracy, Thomas Robinson, Sean Hogan y Dan Breen, actuando por propia iniciativa. El IRA atacó y disparó a 2 oficiales de la RIC, los agentes McDonnell y O'Connell. El güey más irlandés, Patrick O'Connell, güey, que escoltaban explosivos. Breen recordaría más tarde: tomamos la decisión deliberadamente después de pensar en el asunto y discutirlo entre nosotros. Tracy me había dicho que la única forma de iniciar una guerra era matar a alguien, y queríamos iniciar una guerra. Así que teníamos la intención de matar a algunos policías a quienes considerábamos la rama más importante de las fuerzas enemigas. El único pesar que tuvimos, después de la emboscada, fue que solo había 2 policías en lugar de los 6 que esperábamos. Está cagado. Bueno, no está cagado, está horrible, pues, pero... Uy, qué pirro. ¿Cómo puedes ver como ciertos paralelismos entre ciertas cosas que van sucediendo? O sea, lo que tengo entendido es que mucho de lo que estaba haciendo este ejército era más presión política que realmente iniciar una guerra, porque obvio no les convenía iniciar una guerra abierta contra Inglaterra, pero sí meter la suficiente presión de que pueda haber una para que Inglaterra ceda. Sí. Pero también siempre están estos loquitos que empiezan con el pedo de no, güey, tiene que haber guerra y tiene que haber sangre y tiene que haber muerte. Y no sé si te acuerdas que yo te conté en el episodio de QAnon y de los Boogaloo Boys y todas estas pinches mamás estúpidas que hacen los americanos. Cómo había güeyes que literal decían, para acelerar una guerra racial o una guerra entre los distintos grupos de la sociedad, los güeyes están tan urgidos de este pedo que empezaron a ir a, por ejemplo, a manifestaciones como las de George Floyd, y ellos matar policías, les disparaban a policías para que se empezara el desmadre. Y siento que pasa mucho, o sea, primero como que empiezan como con la amenaza de la violencia, pero en realidad la violencia se utiliza más como con tintes políticos, pero siempre están los loquitos que no les interesa la política. Sí. Ellos lo que quieren es matar y son enfermitos pues es que quieren matar. Cuando ya tienen tanto tiempo en el que se está generando un Sí, cuéntanos, es que me da mucho miedo la violencia, Jimena. Después de tanto tiempo de opresión. De opresión y de conflictos, sí. Obviamente sí, claro. El resentimiento que deben sí, claro, tener estas personas para que, o sea, para decir con cualquier pretexto, porque tal vez no es gente que está en su casa y dice, déjame salgo a matar a un policía, claro, o sea, ya son, quien sea, ¿no? Sí, claro, es gente que el sistema les ha fallado, ¿no? Y en este caso era un sistema pues, claramente horrible, porque pues ciertamente Inglaterra no tenía nada que estar haciendo ya ahí en Irlanda. Si Irlanda ya se quería ir de la Commonwealth, estaban en su derecho como nación de irse, ¿no? Y pues obviamente dices, güey, putos ingleses. Pero también es no ser inteligente en el sentido de, si me voy a una guerra abierta con Inglaterra, nos van a matar, güey. No le podemos ganar a Inglaterra en una guerra abierta, pero pues sí, siempre pasa esto. Este acontecimiento fue considerado como el inicio de la Guerra de Independencia. Les estoy diciendo. Puta madre. Les estoy diciendo, no maten a los policías. Y Si matas a un policía va a empezar una guerra. ¿Qué van a hacer? La guerra. No, y no mataron a 1, mataron a 2. Y querían matar a 6. Cabrón. El gobierno británico declaró a Tipperary del Sur como área militar. Bajo la ley de defensa del reino 2 días después. La guerra no fue declarada formalmente por el Dáil y siguió su curso en paralelo a la vida política. El 10 de abril del 19 se informa al Dáil: en cuanto a los prisioneros republicanos, siempre debemos recordar que este país está en guerra con Inglaterra, por lo que, en cierto sentido, debemos considerarlos prisioneros de guerra, bajas necesarias en esta gran lucha. No mames. En enero de 1921, 2 años después de que la guerra hubiera comenzado, el Dáil debatió si era factible aceptar formalmente un estado de guerra que les estaba siendo impuesto o no, y decidió no declarar la guerra. El 11 de marzo, el presidente del Dáil, Aaron, pidió la aceptación de un estado de guerra con Inglaterra. El Dáil votó unánime para facultarlo a declarar la guerra cuando lo considerara oportuno, pero él no lo hizo todavía. No sé mucho de derecho internacional y menos de esa época, pero sí sé que sí hay una implicación muy cabrona que
si un país te declara la guerra, pero tú no se la declaras a ellos o no les aceptas la declaración de guerra, hay como ciertos principios que todavía se tienen que respetar, ¿no? Sí, pues que incluso dentro de las guerras hay muchas cosas, o sea, por algo existen los crímenes de guerra, que es como, claro, la guerra en sí es un crimen, pero igual hay reglas, es como, no es lo mismo dispararle a alguien con ciertas armas que están permitidas, que por ejemplo las escopetas están prohibidas en la guerra, Sí. por cómo funciona la bala y que es o sea, porque la Una bala muerte entra y como supercabrona. que explota dentro de tu Sí. cuerpo y es un como sufrimiento peor que el de Un balazo. otra pistola, Sí. ajá. No, inclusive el tema de, o sea, políticamente no es lo mismo estar en un estado de tensión o de, no sé, cortar relaciones allá un estado de guerra. Según yo, ya hay ciertos protocolos muy cabrones que pasan cuando entras en un estado de guerra, en el que ya inclusive se tienen que hacer después acuerdos y mamá y media que pues, no entiendo bien, pero sé, o sea, sé que sí es un big deal declararle la guerra a alguien. Sobre todo, sí en derecho internacional, pero también de manera interna. Y política, o sea, sí. De manera interna, cuando tú te declaras en estado de guerra, como poder ejecutivo, tienes facultades que no tendrías fuera del estado de guerra. Ujú. Ujú. Con la administración económica y militar cambia completamente. Tienes la facultad de declarar toques de queda, de declarar leyes marciales, de declarar el reclutamiento de civiles. Entonces, la industria gira en torno a tu declaración. Sí. Entonces, también internamente cambia mucho. Además, cortas cualquier oportunidad de diplomacia. Sí, justo. Los voluntarios comenzaron a atacar propiedades del gobierno británico, a realizar redadas para obtener armas y fondos y a apuntar y matar miembros prominentes de la administración británica. El primero fue el magistrado John C. Milling, quien fue asesinado en Westport, condado de Mayo, Mayo. por haber enviado a voluntarios a prisión por asamblea ilegal. Imitaron las tácticas exitosas de los Boers de rápidos ataques violentos sin uniforme. Aunque algunos líderes republicanos, notablemente Eamon de Valera, favorecieran la guerra convencional clásica para legitimar la nueva república, Collins y el liderazgo más amplio del IRA, con mayor experiencia práctica, se oponían a estas tácticas, porque habían llevado a un desastre militar años antes. Otras, como Arthur Griffith, preferían una campaña de desobediencia civil en lugar de lucha armada. Siempre están los hippies, ¿no? Güey, mejor solo hay que dejar de comer. Le inyectan un Ensure y se muere. Mira, cabrón. Sí, yo te voy a poner a cargar. Durante la primera parte del conflicto, aproximadamente de 1919 a mediados del 20, hubo una cantidad relativamente limitada de violencia. Gran parte de la campaña nacionalista implicaba la movilización popular y la creación de un estado dentro de un estado, en oposición al dominio británico. El periodista británico Robert Lind escribió en The Daily News en julio del 20: en cuanto a la mayoría de las personas, la política del día no es activa, sino una política pasiva. Su política no es tanto atacar al gobierno, como si es ignorarlo y construir uno nuevo. El principal objetivo del IRA a lo largo del conflicto fue la Real Policía Irlandesa, lo que enfrentaba directamente a estos grupos, el IRA contra las RIC. Ya el enfrentamiento directo entre el IRA y las RIC, que era compuesta principalmente por católicos irlandeses, que era la fuerza policial armada del gobierno británico, sus miembros y comisarías, especialmente las más aisladas, eran vulnerables y una fuente de armas muy necesarias. La RIC contaba con 9.700 hombres estacionados en 1.500 comisarías en toda Irlanda. 1500. 1.500, ¿por qué sale tanto? Te digo, güey. El Dáil anunció una política contra los miembros de la RIC el 11 de abril del 19. ¿Qué era el Dáil? El Dáil era este primer parlamento británico. Digo, irlandés. Irlandés, sí, cierto. Y la RIC era el... Como policía británica, policía. la policía real. Sí, sí, sí. Esto resultó exitoso para desmoralizar a la fuerza a medida que la guerra avanzaba, pues la población comenzó a rechazar a una institución que era cada vez más asociada con la represión del gobierno británico. Ujú. Aumentó la tasa de renuncias en la RIC y el reclutamiento en Irlanda cayó drásticamente. A menudo, la RIC se veía obligada a comprar alimentos a punta de pistola, porque las tiendas y los negocios ya no les querían vender. Les mamó. Pues sí, güey. Justo la otra vez es un video que- de un güey no me acuerdo si fue en Japón o algo así, que no le quiso vender a unos que venían de Israel. Ujú. Y nada, me dio mucha risa. Sí. Güey, es que lo dirás así a la ligera, ¿no? De que pinches hippies, güey, pero la desobediencia civil, o sea, a gran escala, Sí. te arruina la vida, güey. Claro. O sea, imagínate que Está selectivamente padre. todo un país diga, no te vamos, o sea, güey, el de la luz no te va a conectar luz en tu casa, güey. El del agua no te va a arreglar, no te va a surtir de agua, güey. No te vamos a vender comida. No te vamos a vender comida. No vamos a recoger tu basura. No va a haber Sí, güey. transporte.
Sí, güey, si tienes hijos no los vamos a educar en las escuelas, o sea, es como, güey, necesitas precisamente de esta sociedad a la que estás tratando de joder Sí, claro. para subsistir, güey. Sí. Cáptalo, güey. Y esto era lo que más incentivaba a que la gente renunciara a la RIC. Ujú. Sí, y ese todo el punto de... No me quieren vender chela. de los golpes de estado y de, o sea, a final de cuentas, cuando la gente se da cuenta de que, somos más Ujú. y tenemos mucho poder. Para quienes estaban en la RIC había 3 opciones. Mantenerse y asumir que estaban en un territorio hostil, renunciar a la RIC e incorporarse a otra vida laboral o incorporarse al IRA. O algunas personas se mantuvieron en la RIC, colaborando con el IRA como espías, Ujú. proporcionando información muy valiosa. Sí, güey, te paso lo que quieras, pero ya dame una Guinness. Sí son irlandesas, ¿verdad? Sí. En contraste con la efectividad del boicot público contra la policía, las acciones militares del IRA en ese momento eran bastante limitadas. En el 19, 11 miembros de la RIC y 4 detectives de la División G de la Policía Metropolitana fueron asesinados y otros 20 miembros de la RIC heridos. Otros aspectos de la participación masiva en el conflicto incluyeron algunas huelgas de trabajadores organizados en oposición a la presencia británica en Irlanda. En Limerick, el Consejo de Comercio y Trabajo convocó una huelga general como protesta contra la declaración del área militar, que cubría la mayor parte de la ciudad y parte del condado. Ahora necesitaban permisos especiales emitidos por la RIC para ingresar a la ciudad. El Comité Especial de Huelga controló la ciudad durante 14 días en un episodio que se conoce como el Soviet de Limerick. De manera similar, los estibadores de Dublín se negaron a manejar material de guerra y pronto fueron seguidos por el Sindicato Irlandés de Trabajadores de Transporte y Generales, que prohibió a los conductores de trenes transportar a miembros de las fuerzas británicas. Qué bueno que Ya la, no te hacen la parada los camiones. que la chupen, güey. Güey, es que está verguísima, güey. O sea, sinceramente, para mí es pues la opción ideal, güey. Porque un levantamiento armado, como tristemente vamos a saber, nunca acaba bien. Pero la desobediencia civil siento que lento y seguro termina por funcionar, güey. Porque al fin y al cabo somos sociedades. Y si todos como sociedad nos ponemos de acuerdo para joder a un grupo en específico, Claro. los jodemos, güey. Claro, y es cuando aparte el grupo empieza a tener miedo Sí. y a cometer errores. Es como si legit funcionara este Como el pedo pan. es como si legit funcionara este pedo de decir de que, güey, tal empresa es de tal empresario que no ha pagado impuestos. Hay que mandarlos a la verga. Nadie compra ahí. Sí. Nadie Sí, si realmente lo hicieran, dejen de pagar sus créditos, o sea, Sí, pero que o- nadie lo hiciera, güey. Imagínate que de repente dijeran, güey, que se vaya a la verga Electra. De que se si vaya. tú trabajas, Nadie le- inclusive que nos pusimos, si tú trabajas en Electra, Kylie, acá te damos trabajo. Sí. Nadie vaya a trabajar en Electra. Sí, simplemente lo que provoca una huelga en una empresa. Sí. Y de repente ahí ves al güey todo emputado de que, no mames, estoy perdiendo dinero. Pues sí, chinga tu madre. Deberíamos de colgarte fuera del Zócalo, pinche Ricardo. Estamos perdonando la vida. Pendejo. Bueno, esto provocó tanto a Sergio Amena y además provocó que los primeros enviados por parte del gobierno británico no fueran ni soldados ni policías, sino operadores de transporte. Para Hijos de su puta madre, para que sí güey. les dieran transporte a las tropas británicas. Dijo, no te quieren dar transporte, no te preocupes, Te papá mando gobierno, chofer, ya te mijo. mando chofer, güey. La- Putos ingleses, cómo los odio. Pero tardaron mucho en llegar porque los operadores de trenes tampoco querían moverlos. Ese güey va a manejar un camión, que no llegue. Le ponían el Qué pie, padre, güey. Qué padre. Un zape cada que daba un paso. El gobierno británico logró poner fin a esta situación al amenazar con retener todos los subsidios de las compañías ferroviarias. Claro que sí, güey. Lo que significaría que los trabajadores pues ya no recibirían su salario. Ujú. Los ataques del AIRA también aumentaron constantemente. Para principios de 1920 ya estaban atacando más comisarías aisladas de la RIC en áreas rurales, lo que llevó a la policía a retirarse a las ciudades más grandes exclusivamente. A principios de abril de 1940, 400 comisarías de las RIC fueron abandonadas y después fueron quemadas para que no vuelvan, junto con casi 100 oficinas de recaudación de impuestos Hay británicos. que quemar a la policía para que esto no vuelva a pasar. La RIC se retiró de gran parte del campo. Toda la Irlanda rural Ujú. ya era del IRA. En junio de 1920, los juicios fracasaron en todo el sur y oeste de Irlanda. No se podían celebrar porque los jurados no se presentaban, rompiendo también con el sistema judicial británico. Vamos. El colapso del sistema judicial desmoralizó a la RIC y muchos policías renunciaron o se jubilaron.
Ya estoy muy viejo para esto. ¿Sabes O, qué? tío, A la cuando pasan este tipo de cosas y ya están en edad de jubilarse. Me enoja muchísimo. O Como sea, cuando funan a alguien y lo jubilan. sí, cuando justo en las Ujú. universidades que funan algún profesor por acoso o así, y es como, pues lo jubilamos. Sí. No, o sea, O los sacerdotes. es premio. Ujú, Sí, los sacerdotes que los mandan de que al lago. ujú. La Policía Republicana Irlandesa, la IRP, fue fundada entre abril y junio del 20 bajo la autoridad del Dáil y del ex jefe de personal del IRA para reemplazar a la RIC y hacer cumplir las sentencias de los tribunales del Dáil. Empezaron a sustituir a los juzgados británicos con tribunales del Dáil, a la RIC con la IRP. Estos establecidos bajo la ya nombrada República de Irlanda. La IRP tenía presencia en 21 de los 32 condados de Irlanda. Los tribunales del Dáil eran generalmente conservadores en lo social a pesar de sus orígenes revolucionarios, porque de una u otra manera seguían siendo Pero católicos. liberales en lo económico, como Como panista. como familia panista. Su descripción de Twitter, güey. No, güey. Yo vi descripciones de Tinder. Claro, pero es que ahí sí lo No. entiendo de porque... Bumble, güey. Ahí sí lo entiendo porque estos güeyes no se van a arriesgar a salir con alguien que no piense así, güey. Sí lo pones desde un inicio. Sí. Se han de poner las escuelas de las que quieren que egresaste. Claro, claro. Sí, pues en Bumble, En Bumble sí sí está puedes, la opción de poner eh, la universidad en la que estudiaste, Pensamiento político. pensamiento político, religión. religión, y hay unos así que es de que de derecha, catolicismo, no sé qué. Y yo, cuéntame más, Por favor, cuéntame más razones por las cuales te voy a mandar a la verga. Sí, no. bloquear. Bueno, el colapso del sistema judicial desmoralizó bastante a la RIC. Como ya lo mencioné, los tribunales conservadores aún así detuvieron varios intentos de restablecerse de la RIC, pero también estaban obstaculizando los intentos de algunos campesinos sin tierras de redistribuir las tierras de los terratenientes más ricos a los agricultores más pobres. Ok. Es como, a ver, si somos antibritánicos, pero tampoco somos zapatistas. Ajá. La- Ajá, pero tampoco somos de la URSS. Exactamente. Y bueno, también no existía la URSS. No, ya existía No la sé, URSS. justo estaba así, mira. Sí. Olía nuevo. Es que era lo que estaba pasando. Recordemos que había un fantasma en Europa bastante grande, ¿no? Sí, y ya en México. Que incluso llegó hasta Cuautla. Sí. La agencia tributaria dejó de operar en la mayor parte de Irlanda y en su lugar se alentaba a la gente a suscribirse a el Préstamo Nacional, establecido para recaudar fondos para el gobierno, porque ya no tenían oficinas para recaudar impuestos. Entonces iba, ¿le quieres prestar dinero al gobierno? Por favor. Bueno, está bien. Mucha gente sí seguía donando. Al final del año el préstamo ya había Pues es que, alcanzado... sí, es que ese es el pedo cuando una lucha social, política y hasta militar se legitima, güey. La gente los va a apoyar, güey. O sea, y van a decir, pues sí, güey, pues están corriendo los británicos. Claro que te voy a dar mi dinero porque veo Claro. que estás haciendo algo con él. De dártelo a ti, dárselo a los putos británicos. Exacto. Le empezaron a dar la gente dinero a los irlandeses a través de todas estas iniciativas y llegando incluso a final del año hasta los 380,000 libras. Pero el principal financiamiento provino de los irlandeses que habían llegado a Estados Unidos siendo expulsados de Irlanda por las fuerzas británicas, Las remesas. que mandaron en remesas más de $5 millones. Pues sí, güey, como en México. Exactamente. Es que tu tío se fue allá a los Estados Unidos, está en el gabacho ahorita con todo lo de la fresa y se compró un Tesla. Sí, que vas a un pueblito de esos de 150 personas, pero el papá que se fue a Estados Unidos de que tienen una torre en su casa. Llegan con la abuela que tiene más o menos 112 años y, jefa, prenda su Cybertruck. Se prende sola. Sí, de que su robot que les lleva de que el café de olla a la abuela. Una máquina de Amazon para tortear, güey. Sí, de la abuela. Sí, pues tu tío nos vino en la semana del gabacho y nos trajo un robot que me canta las canciones de San Judas. Pinche Luego robot tienen los robots que barren de que arrumbados porque Porque no porque no barren barre bien. igual barren que la... bien, No claro. barren. Deja Sí. mucho polvo, nomás le da por Sí. encimita y no Sí. le talla. No tallan, los robots no tallan. Los impuestos locales seguían pagándose, pero 9 de los 11 consejos locales ya estaban controlados por el Sinn Féin, este principal movimiento político. Naturalmente, se negó a entregarlos al gobierno británico. Ujú. La República Irlandesa era en realidad una realidad en la vida de muchas personas, aplicando sus propias leyes, manteniendo sus propias fuerzas, recaudando sus propios impuestos. El diario liberal británico The Nation escribió en agosto de 1920: el hecho central de la situación actual en Irlanda es admitir
que la República Irlandesa existe. Las fuerzas británicas, al intentar... Porque los británicos a su gente le vendían como que... ya hay algunos ahí alborotadores. Y este periódico dijo, no, a ver, ya no tenemos Irlanda. Ya no es nuestro gobierno. Lo perdimos. ¿En qué momento, neta, ya Inglaterra debería haber dicho que, güey, tenemos un chingo de lugares? Ya. Las fuerzas británicas, O sea, ya déjenlos en paz. al intentar reafirmar su control sobre el país, recurrieron a represalias arbitrarias contra algunos activistas republicanos. Una política no oficial comenzó en 1919 en Fermoy, cuando 200 soldados de la infantería ligera de Shropshire, del rey, saquearon y quemaron los principales negocios de la ciudad. Después de que un miembro de su regimiento, que fue el primer soldado británico en morir en la guerra, fuera asesinado en una emboscada por voluntarios del IRA, durante un desfile en una iglesia. Los emboscadores eran miembros de una unidad de la Brigada número 2 de Cork, quien también hirió a 4 soldados británicos. Desarmó al resto y les robaron sus carros. El jurado en la investigación del forense se negó a emitir un veredicto de asesinato sobre el soldado, y los empresarios locales que habían formado parte del jurado fueron blanco de las represalias. Arthur Griffith estimó que en los primeros 18 meses del conflicto, las fuerzas británicas llevaron a cabo 38.720 redadas en hogares privados, en las cuales arrestaron a 4.982 sospechosos, cometieron 1.604 asaltos armados, realizaron 102 tiroteos e incendios indiscriminados y mataron a 77 personas, incluidas mujeres y niños. En marzo de 1920, Thomas McCurtain, alcalde de Sinn Féin en Cork, fue asesinado a tiros enfrente de su esposa, en su casa, por hombres con la cara ennegrecida, que fueron vistos regresando a la comisaría local. El jurado en la investigación sobre su muerte emitió un veredicto de asesinato premeditado contra David Lloyd George, el primer ministro británico, y el inspector del distrito Swansea, entre otros. Swansea fue rastreado y asesinado más tarde en Lisburn. Este patrón de asesinatos y represalias se intensificó en la segunda mitad de 1920 y 1921. Collins fue una fuerza impulsora detrás del movimiento de independencia. Nominalmente era el ministro de Finanzas y director de inteligencia del IRA, pero terminó siendo una cara importantísima y básicamente el estandarte de la guerra. Estuvo involucrado en la provisión de fondos y armas a las unidades del IRA y en la selección de los oficiales. Tenía el carisma y la capacidad organizativa suficientes que le permitieron sofocar a muchos que entraron en contacto con él. Estableció lo que resultó ser una red efectiva de espías entre miembros simpatizantes de la División G y otras ramas importantes de la administración británica. Todo lo que sucedía en el levantamiento del IRA pasaba a través de Collins. Los hombres de la División G eran una pequeña división política activa en la subversión del movimiento republicano. Eran detestados por el IRA, ya que a menudo eran utilizados para identificar a voluntarios, que habían sido desconocidos por los soldados británicos o los posteriores Black and Tans. Collins formó el escuadrón, un grupo de hombres cuya única tarea era buscar y matar a los hombres G, no la banda. No. Bien tranquilos en una carretera de Irlanda. Sí. ¿Has sido tú? ¿Qué crees? Temblando. Y otros espías y agentes británicos. El escuadrón de Collins comenzó a matar oficiales de inteligencia del RIC en julio del 19. Muchos hombres G no fueron Solo ofrecidos. hay unos. ¿Eh? De esos solo hay unos. Sí, solo hay unos. Fueron ofrecidos la oportunidad de renunciar o dejar Irlanda. Un espía que escapó con vida fue Digby Hardy, quien fue expuesto por Arthur Griffith en una reunión del IRA, que de hecho consistía en periodistas irlandeses y extranjeros. El jefe de Estado Mayor del IRA era Richard Mulcahy, quien era responsable de organizar y dirigir las unidades del IRA en todo el país. Tanto Collins como Mulcahy eran responsables ante Cathal Brugha, el ministro de Defensa del Dáil, pero en la práctica Brugha solo tenía un papel de supervisión. Realmente era Collins el que movía el pedo. Mucho dependía también de los líderes del IRA en áreas locales, que era donde habían obtenido su principal poder. Organizaban la actividad guerrillera y en gran medida por su propia iniciativa. Durante la mayor parte del conflicto, la actividad del IRA se concentró en Munster y Dublín, con solo algunas unidades activas en otros lugares. Aunque el número oficial de miembros del IRA, que eran herederos de los voluntarios irlandeses, superaba los 100.000 hombres, Collins estimaba que solamente 15.000 estaban activos, con aproximadamente 3.000 en servicio activo de cualquier momento. También había organizaciones de apoyo como Cumann na mBan, un grupo femenino del IRA, y el Fine Éireann, el movimiento juvenil del IRA, que transportaban armas e información para los hombres y aseguraban comida y alojamiento para ellos.
el IRA se benefició de la ayuda generalizada que les brindaba la población irlandesa en general. Ujú. Gran parte de la popularidad del IRA surgió de la reacción excesiva de las fuerzas británicas ante la actividad. Cuando Eamon de Valera regresó de los Estados Unidos, exigió en el Dáil que el IRA desistiera de las emboscadas y asesinatos, porque esto permitía a los británicos retratarlo como un grupo terrorista, Ujú. y que enfrentaran a las fuerzas británicas con métodos militarmente convencionales. La propuesta fue inmediatamente rechazada. No pueden. No pueden, o sea, no te puedes ir a una guerra convencional con los británicos, te van a meter una putiza. Los británicos aumentaron el uso de la fuerza. Reacios a desplegar en mayor número al ejército regular británico, crearon 2 unidades de policía auxiliar para reforzar al RIC, las que había mencionado al principio, los Auxies. Desplegados en Irlanda en marzo de 1920, la mayoría provenía de ciudades inglesas y escocesas. Oficialmente eran parte del RIC, pero en realidad eran una fuerza paramilitar. Rápidamente ganaron una reputación por su ebriedad y mala disciplina, y fueron llamados los Black and Tans. La experiencia de la guerra de la mayoría de ellos no los hacía adecuados para tareas policiales. Su comportamiento violento antagonizaba con muchos civiles previamente neutrales. En respuesta y represalia por las acciones del IRA en verano de 1920, los Tans quemaron y saquearon numerosos pequeños pueblos en toda Irlanda, incluidos Balbriggan, Trim y Templemore. Hijos de puta. En julio del 20, otro cuerpo policial paramilitar, los Auxies, compuesto por 2.215 exoficiales británicos, llegan a Irlanda, con una reputación tan mala como los Tans por su maltrato a la población civil, pero tendían a ser mucho más efectivos y más dispuestos al confrontamiento directo. La política de represalias involucraba una denuncia pública o negación y una aprobación privatizada. Fue satirizado por Lord Hugh Cecil cuando dijo: «Parece que se ha acordado que no existe tal cosa como represalias, pero están teniendo un buen efecto». El 10 de diciembre de 1920 se proclama la ley marcial en los condados de Cork, Kerry, Limerick y Tipperary, en Munster, en enero de 1921. La ley marcial se extendió al resto de Munster en los condados de Clare y Waterford, así como en los condados de Kilkenny y Wexford en Leinster. Se suspendieron todos los tribunales forenses porque había un gran número de órdenes judiciales contra miembros de las fuerzas británicas, y estos se reemplazaron ya oficialmente con cortes de investigación militar. Este acto ha sido interpretado por los historiadores como una elección del primer ministro David Lloyd George de sofocar la rebelión en lugar de negociar con el liderazgo republicano. Como resultado, la violencia escaló constantemente. Ujú. En este periodo estalló un motín entre los Connaught Rangers estacionados en la India. 2 murieron mientras estaban intentando asaltar un arsenal y uno fue ejecutado posteriormente. Varios eventos intensificaron dramáticamente el conflicto. El alcalde de Cork murió en una huelga de hambre en la prisión de Brixton, mientras que otros prisioneros del IRA murieron en la cárcel también en huelga de hambre. Fue en ese entonces cuando llegamos al 21 de noviembre de 1920, un día en Dublín conocido como el Domingo Sangriento. En la madrugada, el escuadrón de Collins intentó eliminar a los principales agentes de inteligencia británicos en la capital, en particular el grupo conocido como la Banda del Cairo, matando a 16 hombres, incluidos 2 cadetes, un informante y un posible caso de identidad equivocada, Chale. y dejando a 5 más heridos. Los ataques ocurrieron en hoteles y alojamientos de Dublín. En respuesta, las RIC llegaron en camiones al estadio de Croc, un campo de fútbol gaélico, y hurling, durante un partido de fútbol, y dispararon contra la multitud. 14 civiles murieron, Hijos de su puta madre. incluyendo a uno de los jugadores, Michael Hogan, y otras 65 personas resultaron heridas. Ese mismo día, 2 prisioneros republicanos, Dick McKee y Peter Clancy, y otro amigo, Connor Clun, que habían sido arrestados con ellos, fueron asesinados en el castillo de Dublín. La versión oficial dijo que los 3 hombres fueron abatidos mientras intentaban escapar, pero los nacionalistas irlandeses rechazan esta versión. Habían sido convencidos de que los hombres fueron torturados y luego asesinados. Sí, nadie nunca cree eso. Ajá. Ajá, no mames. Es que cuando la policía o los paramilitares te dicen, no, es que nos dieron la espalda y dijimos, güey, Sí. van a correr. Tuvimos que meterles un batazo en las rodillas y un disparo en la nuca. Nos dio la espalda y se tiró al suelo y dijimos, desde el suelo dispara mejor, es peligroso. En el Call of Duty se agachan para disparar mejor. Tuvimos que ejecutarlo a él y a toda su familia. Uno de los días más sangrientos en la guerra, Putos ingleses de cagada, güey. que correspondió a un ir y venir de iniciativas muy específicas. Una para matar espías y otra simplemente como una represalia violenta desmedida. Ah, que me mataste un espía. Va. Voy a matar disparar a en un todos tus estadio, primogénitos. Simón. ¿Mm? El 28 de noviembre del 20, una semana después, la unidad del IRA, bajo el mando de Tom Barry, emboscaría a una patrulla de auxiliares en Kilmichael, matando a todos menos a uno para que fuera y le dijera a los demás lo que pasó. Como Gengis Khan, güey. Ah, Sí. no mames.
Estos eventos marcaron una escalada muy importante. En respuesta a todos ellos, los condados de la provincia de Munster fueron puestos bajo ley marcial, el 10 de diciembre bajo la ley de restauración del orden, seguido el 5 de enero con el resto de Munster y los condados de Kilkenny. Poco después, en enero del 21, los británicos autorizaron represalias oficiales, comenzando con la quema de 7 casas en Middleton, condado de Cork. Al ser interrogado en la Cámara de los Comunes en junio del 21, el fiscal general para Irlanda informó que el comandante en jefe, Neville Macready, le había comunicado que 191 casas habían sido destruidas en represalias oficiales. En diciembre del 20, Macready informó al gabinete del gobierno británico que los gobernadores militares en las áreas bajo ley marcial estaban autorizados a llevar a cabo represalias. Hijos de su puta madre. El 11 de diciembre, el centro de la ciudad de Cork fue incendiado por los Black and Tans, quienes luego dispararon contra los bomberos que intentaban apagar el incendio. Mames. En represalia todo por una emboscada del IRA en la ciudad, donde habían matado a un auxiliar. Son por este tipo de historias que digo, güey, mejor me voy a abstener de Inglaterra porque se me va a cruzar los cables, güey. Y voy a salir en las noticias. Sí, güey, de que me voy a acordar de todo lo que hemos contado en este podcast y va a ser como, güey, me vale verga que nos dieron a los virus, güey, de verdad. En mayo de ese año, el IRA dijo, ¿te gusta incendiar casas? Entonces empezó una campaña de incendios Empezaron a quemar sus propias casas. de las grandes casas de los Rick, que sumaron 26 solamente en un condado. Claro, güey. A esta altura, ya no iba a haber intentos de tregua. Aún que alguien lo intentó en que se rindieran primero las armas del IRA. Fue Hamar Greenwood. Y el IRA dijo, chúpamela. Nah, güey, ya mamaron demasiado, güey. Durante los siguientes 8 meses, el número de muertos en el conflicto aumentó. 1,000 personas, que incluían a policías del RIC, soldados de la IRA civiles, entre enero y julio del 21. Representaba alrededor del 70% de las bajas totales de todo el conflicto de 3 años en solamente 6 meses. 4,500 miembros del IRA fueron internados en ese periodo. Y en medio de esta violencia, De Valera, que era el presidente del Dáil, reconoció finalmente el estado de guerra. Pues sí. Y esto termina lo que es la historia del Domingo Sangriento, pero es solamente una primera parte de lo que serían los enfrentamientos irlandeses contra la Gran Bretaña. Para su independencia. Para su independencia. Un enfrentamiento que tendría muchos ires y venires y que realmente terminó arrastrándose durante varias décadas, pero que exploraremos más adelante, probablemente en un episodio extendido en el Patreon. Ok. ¿Qué les pareció la historia del Domingo Sangriento? No, pues muy Sí, güey, triste. putos ingleses. Muy güey. sangriento, ¿no? De verdad, un día de estos sí voy. No me voy a contener, güey. Así es. Sí, es que de verdad... O sea, es lo que decía hace rato, como la guerra, a ver, obviamente está de la verga. Y es violento y todo. Pero pongan a sus soldados y háganse bolas, ¿no? No, pero es que aquí Pero, lo que está de la ajá, verga, cuando o sea, que empiezan literal era como, güey. con los civiles Es como, y- güey, toma represalias, güey. Toma represalias contra las casas civiles, contra los bomberos, güey, contra todos estos güeyes. ¿Por qué? Porque me da coraje que están ayudando a estos güeyes. ¿Por qué? Porque no nos quieren a nosotros aquí, güey. Y entonces, como no nos quieren a nosotros aquí, güey, pues vamos a matarlos, ¿no? Y es como, güey, Sí, ¿por y qué a crees que no todos. te quieren aquí, güey? Vete, neta, en buena onda. Si algo tendrían que haber aprendido los putos blancos durante toda la historia es aprende a irte cuando ya no te quieren, cabrón. Sí, de que ya se dieron cuenta, ya están enojados, va a suceder algo, pues ya vámonos. Ya vámonos. O sea, porque ¿sabes qué, cabrón? Vas a terminar yéndote. Vas a terminar yéndote. Después de arruinar un chingo de vidas. Sí. Sí. Pero vas a terminar yéndote. Sí, también fue muchas veces cuestionado la decisión de no declarar el estado de guerra por parte de los irlandeses, porque supuestamente esto pudo haber evitado muchas otras represalias. Pero como bien lo decía Sergio, hubiera sido un suicidio declararlo antes, porque no estabas en un momento en el que fueras a ganar. Lo que sucedió fue que realmente acumularon resentimiento hacia los británicos, acumularon varias otras acciones, y ahora sí que fuiste guardándotelas y guardándotelas y guardándotelas hasta que terminaste por colmar el vaso No, además, en un punto en el cual ya toda la población estaba el triple convencida de que los británicos son unos culeros. Porque Sí. al principio nada más era como, queremos y tenemos la intención, y ahora es como, no hay quemaron otra. nuestras casas, güey. Ujú. No, además el trip de decir pues primero tratemos de hacerlo por las buenas, o sea, por las vías legales, o sea, un pedo parlamentar en el que acordamos una transición
tranquila, ¿no? De que primero, en los primeros 5 años, tenemos nuestro autogobierno, pero seguimos siendo parte de Inglaterra, y en los siguientes 10, poco a poco, se van saliendo los ingleses de las islas. ¿Qué les parece? ¿No? ¿No les parece? Arre, o sea, no era pregunta, güey, o sea, váyanse de mi puta casa. Bueno, el plan B es que todas las personas que puedan levantar un arma ahora van a ponerse Sí, este uniforme güey, o verde que yo sea, mismo les tejí. Váyanse de mi perra casa. Güey, qué cabrón. Ahora entiendo, por estas mamás entiendes un chingo, güey, los actores que se encabronan bien cabrón cuando los actores ingleses, digo irlandeses, Cuando los dicen que son ingleses. que son británicos. No mames, ¿Cómo no? no mames. ¿Cómo se encabrona? Según yo, este güey, el de Peaky Blinders, Cillian Murphy. Cillian Murphy es Es irlandés. es irlandés, ¿no? Y en varias entrevistas le han dicho de que tú siendo británico, y neta ves Sí, hay se enoja. una que creo que era para para Oppenheimer, que creo que es la última película que ha grabado, que neta le dicen británico como 3 veces y el güey de que no soy británico. Ves la guerra pasar frente a sus Y pupilas. la ¿no? morra que lo está entrevistando de que neta sí, de que insiste, y neta ya ves de que no me acuerdo quién de los que está atrás de que, güey, ya, güey. O sea, pues claro, güey. O sea, no solo es un tema de, ay, qué asquito, no, es un tema de odio, güey. Sí. De odio Claro. real, güey. Sí, pues es que después o sea, por más que te estés burlando de mi moño, me está ahorcando, no sé cómo quitármelo. Pero, por más conflictos que puedan suceder entre países, ya llegar a ese nivel, o sea, es como si a un palestino le dicen que es de Israel. Claro, o sea, Sí, que obviamente. obviamente, claro, o sea, ¿sabes? Y es también como este ejemplo de decir, güey, neta, ¿hasta dónde? O sea, no puede ser que no te detengas. Sí. Y que te valga, o sea, yo de verdad en mi cabeza no cabe cómo les puede valer verga de esa manera, o sea, estar bombardeando a niños, a mujeres, o sea, a gente que ni siquiera tiene absolutamente nada que ver, ¿sabes? Sí, Y los to- mandan todo- a un lugar que todo- se supone que es seguro, que se supone que es el refugio y van y bombardean Sí. ahí. Y es como, ¿hasta cuándo, literalmente? Todo por mantener una hegemonía. Y ya ni siquiera creo que era un tema económico, porque creo que a la mera hora Irlanda ni siquiera representaba ya tanto Sí, no, poder ya es económico literal por para... mi ego y por mis huevos. Era por ego. En la serie, por ejemplo, en la de Crown, a veces sí se veía, creo que se ve muy específico cuando tratan de sofocar el levantamiento en Egipto, que es lo mismo, los egipcios ya era como, güey, váyanse, que literal el primer ministro era como de que, es que si no sofocamos este levantamiento, la imagen de Inglaterra entre el mundo se va a ver debilitada, porque vamos a estar perdiendo poder de este lugar. Y es como, güey, vete. Sí, claro, es No te como, putas ay, no, ¿qué van quieran. a decir de nosotros? Y era, ¿por qué no nos querrán aquí? Se pregunta la reina. Es como, chinga tu madre. O sea, Sí, y también y cabe. luego se preguntan por qué la gente festeja cuando se murió la reina. ¡Se murió la vieja, hija de puta! Ah, que por cierto, güey, hablando de esas cosas de gente que se murió, y qué bueno que se murió. Ayer se murió Fujimori, güey. Ayer se murió No Alberto sabía, estuve muy Fujimori. ausente de Twitter. Ayer se murió Alberto Yo tampoco lo Fujimori y vi tantos edits tan buenos de ¡se murió el viejo trolo! me mama ese mismo güey que es el que celebra la muerte de la reina, que creo que no está hablando de Fujimori, creo que fue cuando se murió ¿El gringo? El gringo, No, no me acuerdo. ese güey. El que hizo todo lo del plan para poner dictaduras en Latinoamérica, que el güey dice de que hay que avisarle a los gusanos para que no se lo coman o les va a dar algo, de que, güey... Sí, pero aparte lo que más da coraje es que por más que se mueran estos personajes, que claro que da felicidad que se mueran, me estoy ahorcando verdaderamente, crean instituciones que son tan, y es lo que platicaba el otro día con Diego, que le decía, o sea, es impresionante cómo luego las personas crean instituciones que ya las mismas personas no pueden destruir. Ujú. Y entonces estos movimientos y esta ideología y estos grupos, por más que se muera esta persona, o sea... Güey, la hija de Fujimori estuvo compitiendo para las elecciones en Perú. Y dices... Y ni siquiera perdió por poquito. O sea, estuvo cerrada la elección y dices... Perú... ¿Qué chingados? Pero no mames. Pero Sí. sí. Bueno, como ya creo que también lo advertimos también aquí en un capítulo, cómo vamos a romper una de Moed cuando metan a Calderón a la cárcel, ¿no? Dijimos. A Calderón, sí. Cuando metan a Calderón a la cárcel o cuando se muera... Pero, por ejemplo, yo siempre decía de que no mames, de verdad, no sabían cómo yo rezaba por que metieran a García Luna a la cárcel, pero luego es como, sí, meten a García Luna, pero quedan otros
Sí. 100 güeyes, Ujú. por El pedo que aquí ejemplo, en Calderón. Pues que aquí en México no es uno, el villano. No, Ajá. ¿sabes cuándo deberíamos de romper una de Moed? Cuando metan a la cárcel, le metan un balazo en la cabeza, se caiga en un hoyo y se muera Netanyahu, güey. Sí, Sí. pero también... sí, ya pude. Si lo meten a la cárcel, que yo espero que sí, que se pudra ahí adentro, no, o sea, no creo que eso detenga lo que ¿Lo que estás... empezó? Ajá. Pues no, pero... Pero al menos es un poco de... Sí, sí, Claro, es reparación del daño. Y es Sí. un precedente Sí. el que a un líder de un estado Claro. en pleno siglo XXI lo acusaran de crímenes de guerra, o sea... Sí, claro. Porque claro, es muy fácil decir en su momento de que, güey, qué culeros fueron los ingleses, o güey, qué culeros fueron los alemanes, güey. Pero, Claro, y pero ahorita, tienen papi, que hacer además así sí, claro, porque luego la gente lee o conoce de todas estas historias, no sé, el tema de los nazis, ¿no? Con los judíos, y la gente, oh, no, sí, es que, qué villanos y no sé qué, y si yo hubiera vivido en esa... Está sucediendo y nadie está haciendo nada al respecto. Y por lo menos metan a la cárcel al pendejo, o sea, porque es como, salen y así como este güey decía de que no estamos en guerra, y ya nomás porque dice... Es como, de todos modos, si estás en guerra, güey, no una porque lo pancarta que digas. diga. Es lo mismo que salen todos los países a decir, ay, no, pues yo ya no reconozco a Israel como país. Y ya. Y Ni eso eso. no, o sea... Dije, ok, qué importante. Pues la neta sí es importante estas declaraciones, pero que suceda algo, ¿no? Que estas declaraciones lleven a algo. Yo solamente vi un tweet que decía... En la primaria a mi compa Israel tampoco lo reconocía a su papá. Ayer en el banco me atendió un güey que se llamaba Israel y me emputé. Sí le iba a decir algo, pero dije, bueno, tal vez También digo, como nada más Hay muchos cierre... mexicanos llamados Israel, no tal tienen vez la sí culpa. quiero mi tarjeta de nómina, por favor. Como conclusión un poco a esta historia que va a continuar, fue complejo buscar la información porque hay como 3 Bloody Sundays en Irlanda. Entonces, Ok. y todos son por lo mismo. Ujú. Porque este conflicto se extendió durante varias décadas. O sea, de que a los 70s, 80s todavía, ¿no? El conflicto llegó así para No, ser 90s. para ser más exacto en cuanto a nuestro contexto histórico, el conflicto llegó a YouTube Sí, sí, sí. y a Bono. Sí, pues esta cantante, ay, muy famosa, que... Celia Cruz. No, güey, irlandesa, que era O'Connor, que murió hace poco de cáncer, Ah, ya, que ella era muy pro independencia, ¿no? Y, Sí. y que le tocó de que, pues también de que masacres y eso ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, puta, y Bueno. no quiero decir un nombre por decir, pues, pero... Ustedes seguro van a saber ahí en los, Ujú. en los comentarios. Entonces, ahondaré más un poco en este conflicto, seguramente en el Patreon, y si mucha gente por ahí lo exige, tal vez lo podamos sacar como capítulo de los bardos, pero de inicio me gustaba llegar como a el origen, y que llevaba hasta el Bloody Sunday, donde ya oficialmente se instauró una guerra. Continuó durante varios años y que en información adicional también contaré cómo estaba muy relacionada, que me parece un tema muy interesante, estaba muy influida por el tema religioso. En gran parte, sobre todo en donde se hicieron más fuertes el IRA, que ya mencioné que eran las áreas rurales, pues es donde más fuerte era también la fe católica. Y según yo también fue un pedo que luego la IRA también empezaron a matar protestantes, ¿no? Sí, es correcto. Entonces se volvió ya un conflicto religioso mezclado con el militar y bueno, pues eso también siempre tiene otros tintes que ya platicaré. La manera más fácil de enterarte de todo esto es que nos sigas precisamente en el Patreon. El Patreon es una plataforma en la que nosotros mes a mes ofrecemos contenido exclusivo, pero también te ofrecemos la oportunidad de ser parte de una comunidad que nos ayuda a seguir produciendo este contenido. El Patreon existe ya desde hace un año, en el cual muchas personas han confiado en nosotros para seguir produciendo y que nos gusta nombrar siempre al final de los capítulos a quienes nos siguen acompañando hasta hoy. Empezamos siempre con nada más y nada menos que el mismo Mateo Bifulco. Muchas gracias, Mateo, por ser parte del Patreon. Ariel Alvarado también, Bruno Valles, Héctor Israel, ¿qué? Charlie. Andrés Arreguín, Hugo... Maldito seas, Héctor ¿Qué? Israel. Bueno, Héctor, Andrés Arreguín, Maldito Estado de Israel. perdón, no aplica para ti, Héctor. Andrés Arreguín, Hugo Valencia, Nancy Telles, Sergio Ortiz, Enrique Rendón, Alejandro Montoya, Cristian Pérez Covarrubias, Iván, Iván. Ramiro Cotarelo y Bruce Muñoz, que se unió recientemente al
Patreon. También cabe señalar que una donación independiente al Patreon fue la que realizó Jimena con uno de los tripiés que utilizamos para poder grabar, que de hecho nos hace más fácil. El tripié es Lechu. Yo soy el tripié. Y me deja venir cada semana, ¿no? Y ya nada más me quedan 2 semanas de poder seguir viniendo. Gracias. Pero a mí me gusta cuando te vienes. Exactamente. Igual yo te entiendo la historia de Inglaterra. No sé por qué dicen que la venganza es mala. Sí, yo siento muy rico cuando me vengo, ¿no? Si ustedes en este momento no pueden seguir al Patreon, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En todas aparecemos como @lechuvisa, en Instagram como @losbardos de la historia. Tenemos una de difusión de WhatsApp que de vez en cuando Lechu se acuerda de actualizar. Así es. Voy a empezar a subir mi selfie diaria. Así, lo que esté haciendo ese día en la mañana, casi siempre, lo voy a subir Trataré yo también de dejarles ahí Lo comentarios. voy a subir a la comunidad de WhatsApp. Se pueden enterar de ella porque voy a volver a poner el link. Nuestra comunidad de WhatsApp va a ser como nuestro Facebook del 2009. Vamos a poner cada cosa que estamos haciendo. Sí, sí, Porque sí. Voy saliendo de trabajar. Sí, ahí sí va a ser. neta. Y ahí nos pueden dar like. Porque además está cagado que no pueden decir nada. Se tienen que tragar nuestro contenido y lo único que puedes hacer es reaccionar con una sopita. Es lo más agresivo que podrías hacer contra nosotros, ¿no? Ujú. De verdad nos sirve mucho que también, además de seguirnos en redes, comentes los videos de YouTube, pongan aquí abajo en comentarios como... En Spotify, por favor, alguien ya ponga una reseña. Me está matando que hay 169 reseñas desde hace como 3 semanas. Alguien ya ponga el 170, por favor. Sí. En Spotify pueden dejarnos comentarios, en general también, en casi todas las plataformas de podcast hay la oportunidad de que dejes una reseña. Recomiéndanos con un amigo que creas que le pueda interesar esto. Y pues nada, muchísimas gracias, Jimena, por acompañarnos esta semana. Fue una historia un tanto Gracias. agresiva. Sí, la verdad es que yo venía solamente para no quedarme dormida en el depa porque luego Manejando. Sí. porque luego no duermo en la noche Ok. y necesitaba distraerme, no esperaba esto. Pero Gracias. está bien, como para dormir tranquilo, ¿no? Una historia bonita para dormir. Sergio, muchísimas gracias como siempre, como cada semana. Nosotros fuimos los Bardos de la Historia, que nos vamos, pero no sin antes recordarles como cada semana que... ¡Maldito Estado ilegítimo de Israel! Así es. Israel, Eso recuérdenlo todos los días. Qué feito es Israel. Y también que chinguen a su madre los ingleses. Si estás en este momento en Inglaterra, comete actos de lesa humanidad contra los Ya. ingleses. Ya invocamos Chingue su al madre. odio aquí. Ya. Así, incendia un poste de luz en Trafalgar Square. No le hagas daño a la gente, no tiene culpa de la gente. Ve a Piccadilly Circus y cágate en la fuente. ¡Sí! ¿Hay fuente en Piccadilly Circus? No sé. ¿Sí? Ustedes sí. deberían saber, gente, de qué pasea. Ajá. ¿De qué pasé? O sea, tú sí has ido. ¿Tú sí has ido? Yo no, a Inglaterra no. Ah, Bueno, qué bueno, ay, celebro ah, que no ¿viste? hayas ido. Exactamente. Fui a La todo camarada y me Jimena. salté a Inglaterra Y si y no me pueden ir a decidí. Europa, vayan a su York pub más cercano y vomítenlo. Sí, yo ya me les adelanté. Pero me lo dices como amigo o como jefe.